Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estemos esta tarde de miércoles de webinar en Educaréis. Es un gusto poder hablar nuevamente con ustedes, que podamos interactuar en el chat de Facebook. Es un placer para nosotras tener hoy a Lucero Orozco para hablar entre posibilidades, habitar la identidad en espacios académicos. Y para que ustedes le conozcan un poco, voy a leer su semblanza. Lu es estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional y pasante en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología. Su participación como integrante de Le Contingente Trans Anarco-Disidente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como su presencia en la inauguración de los baños neutros de la misma escuela, le hicieron dirigir sus investigaciones enfocadas en sexualidad y desarrollo humano a la comunidad género disidente. Ella se ha presentado en diferentes coloquios enfocados en las prácticas sexuales, líneas temáticas feministas e interseccionales y recientemente en las 10º jornadas de antropología física. Actualmente es miembro activo del Comité Disidente de la Universidad Pedagógica Nacional y ha comenzado a acercarse al activismo por los derechos de las disidencias sexuales. Pues bueno, voy a ceder los micrófonos a Lu. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venirnos a contar un poco cuál ha sido tu experiencia, tanto el vivirte e investigar estas temáticas dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, famosísima ENA, y ahora en la UPN, la querida Pedagógica Nacional. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Claudia, sobre todo a ustedes por darme la oportunidad de presentarme. Siempre es un buen momento para aprender, para conocer otras experiencias. Soy fiel creyente de que sí podemos experimentar en cabeza ajena y por eso es que tenemos la oportunidad de poder compartir, eh, pues, cómo hemos vivido, la manera en la que podemos habitar espacios que se nos han negado históricamente y en los que poco a poco hemos empezado a retomar y tener presencia. Entonces voy a compartir mi pantalla para comenzar con mi presentación. Eh, Justo. Entre posibilidades, habitar la identidad en espacios académicos, en realidad es el resultado de dos investigaciones que ya realicé y que justo tiene que ver con habitar estos espacios que pueden tener esta tendencia a ser no tan apropiados o tan seguros para personas trans. Quiero empezar esta presentación recuperando esto que dice Kintsugi Milan. Kintsugi Milan es activista trans no binaria que habita en la periferia norte de la Ciudad de México y en 2025, el año pasado, subió un reel a Instagram en donde compartía muchos de sus pensamientos. Y ella decía, ¿cómo me vas a decir que no existo si hoy sentí el sol acariciar mi piel? ¿Cómo chingados te atreves a decir que no existo si pasé 20 minutos peinando mi bigote y mínimo unas 24 horas sintiéndome sole? Justo ahora, con em, el auge de la ultraderecha, con muchísimas personas negando nuestras existencias, es bastante oportuno mencionar que nuestra cotidianidad es también testigo
de la manera en la que existimos y habitamos, ¿no? También eh, presenté parte de esta investigación, como ya mencionó Claudia, en las 10º jornadas de antropología física, que de hecho no son tan recientes, fueron hace 2 años. Em, y este año se viene la 11ª edición. Y para mí era bastante importante presentar justo esta investigación en frente de la Academia de la Antropología Física. Esa vez fue con el título Entre ser y no ser disidente en campo. Y bueno, surge bastante sencilla eh, mi motivación para empezar a investigar estos temas, sobre todo un poco la razón, la narrativa que podemos llevar en la ENA y lo que puede diferenciar a la ENA de otras universidades es que en la ENA son obligatorios los días de trabajo de campo. Entonces, en antropología física específicamente, llevamos la asignatura de etnografía moderna de México. Creo que ya cambió el plan de estudios, así que no sé si esa materia cambió de nombre o así, pero en general de lo que tratan muchas de estas clases, no solamente es como presentarte el conocimiento teórico para el trabajo de campo, llevarte a ejercicios etnográficos en donde puedas como empezar a aplicar estas técnicas, este método, esta metodología, sino también dar pequeños consejos de cómo puedes comportarte una vez llegando a estos espacios, ¿no? Y justamente estos consejos pueden ir como la ropa que es apropiada para caminar tanto tiempo, que tal vez alguien te está ofreciendo de tomar y tú quieres decir que no, respetuosamente, o que no te está gustando la comida que te están invitando, cosas así. Entonces, durante ese semestre, yo tuve una pregunta que se repetía y se repetía en mi cabeza, y entonces, una semana antes de mis prácticas de campo, me acuerdo estar sentada como al final, ¿no?, del salón y levantar la mano y entonces preguntar, ¿qué voy a hacer o cómo voy a hacer para que mi identidad sea respetada, para poder hacerme presente y poder cumplir, sí, con ese trabajo que se me está exigiendo, pero también con la manera en la que puedo yo mantenerme a salvo? Y la respuesta de mi profesor fue bastante agridulce. Me dijo que, claro, que por una parte iba a encontrar estas personas que, por supuesto, tenían la apertura para poder llamarme en femenino, en neutro, respetar mi nombre, pero que indiscutiblemente también me iba a encontrar con escenarios en donde tenían que hablarme en masculino, ¿no? Y que si me pedían mi identificación tenía que mostrarla, no sé. Entonces, una semana después, ya estando en campo, el martes 5 de diciembre de 2023, anoté esto en mi diario de campo. Hoy mi compañera ha tenido que misionderearme. Me tomó de las manos y me explicó que sabe lo importante que es para mí respetar mi identidad. Ella se refirió a mí en masculino. Sé que respeta y valora mi identidad y sé que únicamente lo hará por hoy. Antes de continuar, el verbo misionderear es un préstamo del inglés, misgender, que en español podríamos usar marginalizar y refiere a justo tratar o nombrar a las personas trans, no usando los pronombres o el nombre adecuado, correctos, escogidos, nombrados por nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este caso, tuvimos que hacer un par de entrevistas, estábamos en Zacatlán de las Manzanas, y justo para mi compañera fue como, me explicó antes de entrar a la entrevista, como, voy a hablarte en masculino, como no quiero tener problemas obteniendo información, así que como discúlpame mucho, ¿no? Y justo de ahí viene este interés por como empezar a conocer más experiencias, sobre todo también porque en la ENA, afortunadamente, ha también habido un auge de personas que se inscriben siendo o estando en el espectro de la transexualidad, del transgénero, en el paraguas trans, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de entrevistar a 3 personas eh, trans no binarias y aparte de recuperar mi propia experiencia personal, ya no en esa práctica de campo que fue tortuosa, sino también en otra práctica que tuve. Como pueden darse cuenta, son 3 personas que estudian o que estudiaron em, una disciplina distinta de la antropología y que aparte los contextos a donde se dirigieron no son tan similares como esperábamos.
La primera de ellas, antropóloga social, ya graduada, titulada, con tesis muy espectacular, hizo su trabajo de campo en un contexto religioso en Taxco. Después entrevisté a una pasante de antropología física que también realizó prácticas de excavación en el estado de Guerrero. Eh, Tuve la oportunidad de hablar con un estudiante de historia que realizó trabajo de archivo en la Ciudad de México y, como ya les dije, recuperé mi propia experiencia también en una práctica de excavación y también en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles eran las dificultades eh, que se repetían incluso estando en contextos que no son similares? Bueno, la primera es que no se nos ofrecieron herramientas por parte de nuestros docentes, por parte de nuestros profesores, para validar nuestras identidades. Justo como les dije, en esta dinámica en donde nos están enseñando cómo presentarnos, cómo tener el trato con otras personas, que no se nos haya ofrecido y que no tengamos oportunidad preguntar o de tener los recursos para respetar nuestras propias identidades, pues fue una dificultad que se presentó en los cuatro escenarios. También sufrimos de marginalización por parte de compañeros y colaboradores. Y aquí lo curioso, que nuestros compañeros de grupo, como otros estudiantes, los propios docentes, em, eran quienes hacían esta marginalización de manera consciente. Algo que sucede bastante en la ENA, un protocolo que se estableció hace no tanto, es que si quieres o deseas ser nombrado con otro nombre que tienes, que no sea el que se está asignando en la lista de asistencia, te acercas con el docente al inicio del semestre, le pides que lo cambie y lo que debería ser la acción que se espera que haga es tachar ese nombre, escribir el tuyo entre paréntesis de inmediato y jamás utilizar ese nombre, ¿no? Entonces, en esas tres experiencias que pude y tuve la oportunidad de escuchar y de compartir, fue que justo por parte de estas personas que ya conocíamos, que tenemos con las que compartimos la clase, son las que nos malgenerizaron de manera consciente. Y por su parte, las personas colaboradoras, las personas a las que se entrevistan, las personas con las que trabajamos, normalmente las personas locales de la región, del lugar en donde estamos yendo a hacer trabajo de campo, lo hacían más por mero desconocimiento, ¿no? Como no de manera intencional, porque simplemente no pudieron como tener la oportunidad de presentarnos eh, en un primer momento. Entonces, tenemos como esta marginalización por ambas partes. Y también todos nosotros estuvimos en contextos ajenos, fuera de nuestra cotidianidad, alejades de nuestra red de apoyo, con pocos recursos, como ya mencioné hace rato, para enfrentarnos a estas situaciones, ¿no? Quiero recuperar este testimonio de pasante de antropología física y ella dice, con eso me hiciste consciente de que la neta, desde que estoy aquí, me he tenido que dejar un poco atrás y aceptar que me llamen la mayoría del tiempo en femenino. Y prefiero evitar cuestiones enfrentativas, pero sí está feíto. Como este desgaste que yo le llamo, ¿no?, escoger nuestras batallas, como saber que no siempre vamos a tener la oportunidad de corregir, que no siempre vamos a tener, o que incluso se vuelve desgastante el tener que estar mencionando, ¿no? Sobre todo, y se refiere ella a el contexto académico dentro del aula, con docentes, con compañeros, ¿no? Entonces, le tuve a bien preguntarles a ellas tres cuáles son las recomendaciones que se harían o que le harían a otras personas en esas mismas situaciones para poder respetarse a sí mismas, ¿no? Son tres en particular. Primero, referirse a sí mismas con el nombre y pronombre que lo desean. Es algo que vamos a respetar, que aparte es nombrarnos y respetar nuestra propia identidad desde nuestra propia experiencia. Después, tener un grupo de contención para situaciones de violencia, un grupo de apoyo, una red de apoyo como construida alrededor, que aparte es una estrategia que también se utiliza en la ENA, no solamente para estos casos de violencia de género, sino también como para acoso, para seguridad, ¿no? Como
es importante siempre contar con un grupo de contención y de apoyo. Y finalmente, como ya dije en el primero de estos puntos, presentarnos desde el inicio con nombre y pronombres. Entonces, podemos hacerlo una vez, tener la oportunidad de poder compartir estos pronombres con estas personas con las que estamos trabajando y todo el momento como referirnos a nosotros mismos con nuestros pronombres. Entonces, justo con este punto, el antropólogo social me decía, también en algún punto a veces es un poco un desgaste emocional tener que explicarte y sobreexplicarte. Y a veces como que lo dejas pasar. Pues ya lo demás lo que quisieran, pero yo no me iba a nombrar en femenino. Después de esta investigación, que como ya mencioné, tuve la oportunidad de presentar en las décimas jornadas de antropología física, para uno de mis trabajos en la escuela, en la Universidad Pedagógica Nacional, tuve la oportunidad de volver a replicar esa investigación que diseñé para la ENA, pero ahora en la UPN. Entonces, la UPN tiene la unidad de igualdad y género, de igualdad y de género e inclusión, que justamente en uno de sus documentos introductorios, en los que se presenta la WIGI, este órgano de inclusión, menciona, recupera estos resultados de la en DOSEG, en DISEG, no estoy muy segura, se me acaba de olvidar el nombre, pero es este trabajo estadístico que realiza la INEGI para personas de las disidencias sexuales. Eh, y recupera este fragmento que me parece importantísimo señalar. Más del 30% de las personas transgénero y con identidades de género no normativas han enfrentado discriminación en la escuela debido a su identidad de género. 30% es un porcentaje bastante amplio, bastante grande. Y así hayan sido 5%, 2%, 1%, que exista estas situaciones a las que nos enfrentemos nosotros como personas trans eh, y parte de las disidencias, pues es alarmante. Entonces, bueno, tuve aquí la oportunidad de entrevistar a dos personas. La primera es un estudiante de maestría, un hombre trans que está estudiando eh, en la UPN y aparte una persona no binaria también pasante de la licenciatura, de una de las licenciaturas de la escuela. Eh, Tienen contextos bastante distintos. El estudiante más bien me contó como su proceso a lo largo de la licenciatura, el cómo fue enfrentarse a diversas situaciones de transición, mientras que el pasante de la licenciatura en realidad tuvo como estas experiencias cuando estaba realizando sus prácticas profesionales y entonces son como contextos distintos, pero que nuevamente como mantienen bastante en común con lo que encontré en la ENA. El pasante de la licenciatura hizo sus prácticas profesionales en una escuela primaria y justo se enfrentó a esta situación en donde tiene todas las ganas, toda la energía, la motivación para poder realizar actividades y proponer actividades frente a grupos. Y entonces una de las docentes a cargo le detiene y le dice justo como su testimonio, ¿no? Dice, pero después, cuando yo estuve, me la voltearon y me dice, mira, está muy padre lo que vas a hacer. Cuando alguien llega así y es hombre, tiene más complicaciones para trabajar. Y la verdad, yo sí llegué con ese miedo, dice, como al final la manera en la que se nos ha estado deteniendo, en la manera en la que no se nos ofrecen herramientas para hacerle frente a esta discriminación que podemos llegar a vivir, eh, pues nos deja con ese sentimiento de incertidumbre, de insatisfacción con lo que estamos haciendo. Eh, y una recomendación bastante fuerte del estudiante de maestría, él dice, creo que si hay algo importante cuando estás dentro de la academia es encontrar aliados. Es importante encontrar personas que tienen la sensibilidad y que pertenecen a esa estructura. Como sabemos que esta es una violencia parte del sistema, que va a ser bastante complicado como hacerle frente y como llegar a la raíz, porque es bastante amplio, es bastante eh, está tan metido en nosotros que muchas veces es bastante inaccesible, pero que justo sí podemos encontrar estas personas que fungen como aliados, que son un espacio seguro, que crean y están
interesados en respetar y hacer valer nuestra identidad. Entonces, ya justo como para ir acabando esta presentación, considero que es fundamental que las universidades y las escuelas no solamente reconozcan la diversidad de los estudiantes, que no solamente sean las universidades quien las nombren, quien tengan estos organismos em, que se encarguen de ofrecer herramientas o que justo como la WIGI en la UPN o el Departamento de Sexualidad en la ENA, que hacen una gran labor de difusión, de actividades para la comunidad estudiantil, sino que también estas instituciones se comprometan activamente a crear entornos donde las disidencias sean reconocidas. Algo que es bastante fundamental, sobre todo cuando es momento de hacer nuestros trabajos, de presentar investigaciones, de poder enseñar los productos de nosotros como personas creadoras de conocimiento, es que al nombrarnos con otros nombres, al usar otros pronombres, le están dando el crédito a una persona que no existe. Y entonces nos dejan como muy al aire, muy sin herramientas, sin el crédito que merecemos por el aporte que estamos dando a las ciencias. Y que justamente pareciera que ya en este último momento la inclusión es algo opcional, ¿no? O sea, como, ah, claro, tienes la oportunidad de tomar estos cursos de capacitación. Ah, claro, puedes tener la oportunidad de tal vez, solo si quieres, empezar a tratar a tus estudiantes con respeto, pero creo que es bastante importante mencionar que no importa, o más bien, que la inclusión tiene que darse obligatoriamente, que ya no es algo opcional, que hacernos conscientes de la diversidad disidente, periférica, étnica, cultural, eh, justo tiene un peso bastante fuerte en este momento en particular y ya no es posible pensar en una educación que no considere nuestras diversidades, nuestras diferencias y responda a nuestras necesidades. Entonces, quiero partirles, quiero dejar esta y terminar esta presentación con la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas cuentan para respetar las identidades de tus estudiantes? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, Creo que tienes por ahí alguna cosa Ah, prendida porque me oía como doble. sí. Voy a quitar tu power para que podamos conversar un poquito y mirar eh, algunas preguntas que me surgen en lo que se animan acá en el chat eh, para poder compartir. Bueno, hay como varias cosas que me hacen sentido y que me parece que sí es complejo que los docentes académicos de diferentes espacios de educación superior no tengan en sí mismos las herramientas para validar las identidades, para acompañar las identidades en esta formación como antropólogos y como psicólogos educativos, psicólogas educativas, psicólogues, y que lejos de dar algunas pistas de cómo tener mejor empatía con las comunidades, con los grupos en las aulas, cuando nos toca practicar, eh, te digan, pues mejor compórtate como la heteronormatividad lo solicita para que no tengas complicaciones, deja de ser tú, eh, ponte el traje de heteronormativo para que puedas fluir
y no tengas complicaciones, ¿no? Parece que es un poco lo que encuentras en los docentes. Imagínate en educación superior con esa mirada, ¿no? Tan heteronormada. Pues supongo que en otros niveles educativos es lo mismo de, no, no, tú tranquilo, no eres niña, ya se te va a quitar, juguemos con carritos, ¿no? En preescolar o en otros niveles. Pensando en todo eso, justo en Educaréis, en las capacitaciones, en los talleres, en las conversaciones que tenemos, pues les decimos que todas las personas tenemos derechos, que eso es como el principio, ¿no? Tenemos derechos a una identidad, a vivir sin violencia, a tener un espacio seguro, esas cosas. Pero no resulta en la cotidianidad, pareciera que Sí, aún no tenemos el chip de todas las identidades son respetables, todas las personas son respetables y debiésemos avanzar. Te quiero claro. preguntar si en la ENA o en la UPN has encontrado seminarios sobre género que sean obligatorios para toda la población, Mm, que formen una mirada de respeto a la diversidad. Sería importante saber si existe ya eso en cualquiera o en ambas. Cuéntanos. claro, pues en la ENA específicamente sé que por lo menos los trabajadores, las personas trabajadoras que tienen ya una plaza por parte del INA tienen que estarse capacitando activamente, sobre todo como estas personas que son funcionarias públicas, ¿no? Como que se encuentran en contacto con las personas. También lo cierto es que en la ENA existe muchísimo personal que no tiene una planta base, ¿no? Entonces hay un vacío enorme entre las personas que sí lo reciben y las personas que no. Sé que es algo que se les pide constantemente, pero que justo como eh, este sistema de contratación como temporal, como que no les permite llegar o tener muchísimo mayor alcance. Em, También lo que se hace y lo que se ha estado haciendo en la N en particular es ofrecer estos cursos como opcionales, que se abren como por semestre. Eh, no estoy segura si ahorita como exista uno en particular, pero lo que sí es que sí se estaban ofreciendo para estudiantes, por ejemplo, de primeros semestres, ¿no? En cuanto a la UPN, eh, tenemos también esta problemática de que no puede hacerse obligatorio, ¿no? Es algo que el Comité Disidente justo de la Pedagógica Nacional ha estado peleando, sobre todo en estos últimos momentos donde nuestra lucha estudiantil se ha detenido demasiado eh, por las exigencias y por el poco alcance que las autoridades quieren ofrecernos, porque justo como las últimas mesas de negociación que tuvimos, que estaba presente la WIJI, que estaba presente como la Secretaría Académica, como todo este como repertorio de autoridades, se nos decía justo que pensar en algo que fuera obligatorio como iba un poco en contra del contrato de las personas y entonces justo podíamos hacer algo como universal, una propuesta como a nivel nacional, pero entonces que fuera como opcional, ¿no? Entonces, justo como era lo que proponía, ¿no? O sea, más bien lo que presentaba como en la presentación. De hecho, ¿por qué se piensa que puede ser opcional? Saber que existe una diversidad y que existe distintas maneras de acercarnos a ellas, ¿no? Y
lo que decimos es que los derechos no se negocian y que si mi derecho a vivir libremente mi identidad, mi orientación, esas condiciones, pero que si hay una comunidad que por su falta de educación, por su falta de conocimiento, por su falta de sensibilidad, eh, mm, repele, violenta, excluye, pues debería ser educada más en una universidad pedagógica, ¿no? Pienso. Claro. Pero fíjate que yo creo que vamos a seguir hablando en corto porque hay espacios que han logrado y han Ujú. conquistado esto y a lo mejor lo que hace falta es seguir el camino que siguieron esos estudiantes Claro. de otros espacios académicos que lo han logrado y que han logrado establecerlo muy bien, porque bueno, que tengan una unidad de igualdad de género e inclusión es una cosa buena, pero que ese espacio tiene que también funcionar con más oportunidades, ¿no? No limitarse solo a ciertos trabajos, pensaría, ¿no? Bueno, pues no hay seminarios. Decías algunas estrategias. ¿Tienes en mente algunas estrategias que los docentes puedan echar mano para ir reeducándose y reeducando a sus estudiantes? Claro, un logro que sí fue parte justo de esta lucha y también justo también de la unidad de igualdad y de género en la UPN fue tener esta actualización, por lo menos de reconocimiento social del nombre al interior de la universidad, sin necesidad de este cambio legal, de papeles, de tu identificación como oficial, ¿no? O sea, como es un proceso, un trámite que tú realizas al interior de la universidad y entonces te cambian la credencial, tu nombre en lista, tu nombre en los correos. Al final de cuentas, estamos teniendo como grandes avances que son bastante notorios. Y justo como decía, en contraste con la ENA, en donde tú tienes que hacer como el trámite directamente con el profesor, hacerlo institucional tiene un impacto muchísimo más grande, ¿no? Em, Creo que sobre todo, y es algo que puede servir no solamente a nivel universidad, sino en todos los niveles, pensar que puedes preguntarle a tus estudiantes cuál es el nombre que quieren, por el que quieren ser nombrados, anotarlo como al lado de las listas, dejar de mencionar los necrónimos, los nombres muertos de las personas trans, también es un gran avance y es algo que no necesita recursos, es algo como bastante conductual, ¿no? Como una decisión personal que pueden hacer las personas docentes cuando están enfrente de un grupo. Pero que creo que también justo va más allá, necesitamos cambios más institucionales, más estructurales, no tanto como algo que se quede en una decisión propia, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pero justo en este trabajo que hacemos con docentes, les decimos que lo primero es eso. El Claro. primer día de clase, solicitarle a todas, a todos, a todes que nos digan cómo quieren ser nombradas y cuáles son sus pronombres, ayuda a tener un ambiente de respeto, de cordialidad, de amabilidad y incluso no solo para quienes tienen identidades disidentes, no solo para quienes tienen orientaciones sexogenéricas diferentes, sino también para quienes tienen nombres que no les gustan y que a lo mejor tengo dos, pues dime el que sí me gusta o el que me incomoda menos, ¿no? Porque luego le atinamos los profes, las profes a justo el que, ay, no quiero para nada, ¿no? Y, Claro. y
hay quienes se aferran a decirte el que no te gusta, ¿no? Y es tan incómodo, pero sí, justo. Fíjate, tenemos acá un compañero docente que con frecuencia está en nuestros webinares y nos anota con toda la razón que en nuestra Constitución nos dice que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que también la Constitución establece. Te agradecemos, claro, si la Constitución ya lo establece así, pues todos tenemos estos derechos y el derecho a la identidad es un derecho humano, sin lugar a dudas. ¿Qué opinas? No, totalmente. Creo que también hace falta mucho este trabajo de llevar lo que está escrito en las leyes como a la realidad, ¿no? Es un salto que también cuesta bastante trabajo. Sobre todo algo que sí estamos proponiendo en la Wiki y que también agradecemos que este espacio se haya abierto y que empiece como a aceptar la participación de estudiantes, de involucrarnos. Fue esta petición de dejar de vernos como estas personas que las instituciones desean investigar, ¿no? Ahora queremos hablar de disidencias, entonces vamos a acercarnos y mirarnos. Como es bastante valioso cuando nosotros mismos tenemos la oportunidad de compartir esas experiencias y de formar parte de estas herramientas y esas estrategias. Entonces, con esto del protocolo también se nos incluyó bastante en la UPN para saber si estábamos de acuerdo, cuáles eran como las alineaciones o las observaciones que hacíamos a este trámite, por ejemplo, y justo como aceptar, ¿no? Como romper esta línea entre lo teórico y como el conocimiento escrito eh, y llevarlo a la realidad es también involucrarnos, como que no se quede en este grupo de especialistas que nos observan de lejos, que nos inviten a participar, que nos inviten a formar parte. Creo que me parece un paso enorme que debemos de dar. Un acierto, ¿no? De construir Sí, eh, una comunidad de aprendizaje de manera conjunta y no solo lineal de ahora les vamos a contar qué pensamos de tales comunidades, ¿no? O tales claro, incidencias que están pasando en la escuela. Sí, la verdad que sí, que ese cambio va también a favorecer la participación de otros grupos, de otras personas, a involucrarse también con más interés, ¿no? Creo que, pero que hay que hacer ruido todos los días para que sí, eh, la cosa avance un poco, ¿no? Arturo claro, Vázquez nos dice que en el contexto mexicano los principios son promovidos por instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y respaldados por criterios de la Suprema Corte de Justicia, los cuales buscan desmantelar estereotipos y garantizar la protección de toda la población, incluyendo las infancias y adolescencias. Muchas gracias. Estamos de acuerdo, supongo. También tú, ¿no? ¿Qué sí, sí, dices sí, tú? Sí. no, Eh, toda la razón, justo. Que también creo que es bastante válido teniendo este papel de docentes, tener muchas dudas, preguntar muchas dudas, tener muchas cosas que no entendamos y que justo este papel en donde eh, las personas docentes no solamente son quienes enseñan, sino también quienes aprenden, ¿no? Y acercarse, perder el miedo a preguntar, creo que es bastante oportuno también. gracias, porque sí, efectivamente, eh, quienes estamos frente a grupos de personas pretendiendo construir aprendizajes, pues es una cuestión circular, dinámica.
dialéctica, que no puede ser nada más de un lugar hacia otro, tiene que ser eh, todo el tiempo el dar y recibir conocimiento. Jesús Arzarte dice, me parece muy interesante lo que están hablando, aunque no es mucho de mi agrado esto, ya que no le tomo mucha importancia, pero sí es importante para algunas comunidades. Yo creo que para todas las personas debe ser importante conocer, saber, aprender a respetar, aprender a conocer. Miren, lo he dicho en otras conversaciones. ¿Quién nos enseñó a pelearnos con el de enfrente, con el vecino, con la amiga, con de dónde sacamos que todo lo que me sea diferente lo tengo que expulsar de mí, sacarlo, mantenerlo fuera? En realidad, eso no nos beneficia como Claro. mexicanos, como mexicanas, como mexicanes, no nos beneficia en nada estar gastando nuestra energía en pelearnos entre nosotros. Quien sale ganando siempre es quien nos mantiene marginados, quien nos mantiene oprimidos. Y lo que tenemos que hacer es mirarnos. Imagínense que pudiéramos mirarnos con respeto, con empatía, con colaboración, y que todo el tiempo estuviéramos creando inercias para estar mejor todas, todos, todes. Sería fantástico, tendríamos menos desigualdad, menos injusticia, menos discriminación y violencia, y viviríamos seguramente más felices, ¿no? Claro. Más contentas. Yesulin Ani dice, me, mm, me está haciendo muy interesante esta conferencia porque dice muchas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta como jóvenes. Es una estudiante, muchas gracias. Sí, imagínate que nos tratemos, gracias a todos los profesores que se preparan por tratar a todos sus estudiantes, alumnos por igual, eso lo dice Diego López. Gracias, Diego, también debe ser estudiante. Dicen que el idioma español es machista. No sé si sea verdad, pero el mental, mira, aquí va a haber alguien opositor al lenguaje inclusivo. Este, no sé si sea verdad, pero de antemano el lenguaje inclusivo no me parece, ay, perdón, se me fue, no me parece adecuado. En clase les digo a los muchachos que cuando hablen en general les voy a decir muchachos y nadie tiene por qué sentirse ofendido u ofendida. Seguro que Alberto es hombre, por supuesto. ¿Por qué no usas, Alberto, el genérico femenino y dices, ahora sí, todas vamos a trabajar, ahora sí, todas vamos a hacer? El español está construido por los usos. El español antiguo, el español moderno, no ha sido el mismo. Se ha ido modificando por el uso. Pero es muy claro que lo que no se nombra no existe. Yo soy niña, crecí como niña. En mi salón siempre dijeron, los niños vamos al recreo, todos vamos al recreo. Y a veces se referían solo a los chicos y a veces también a los chicos y a las chicas. Nosotras tenemos doble trabajo para estar switchando en nuestra cabeza si nos hablan a nosotras o no nos hablan a nosotras. Si nos dicen niñas y niños, vamos al recreo,
chicos, chicas, vamos a hacer tal actividad, en realidad no pierdes mucho y haces sentir que las chicas existen. Les das un lugar, un espacio. Y a quienes hoy están exigiendo que su identidad no binaria, su identidad de no ser chica o chico estereotipado, sea respetada, pues también es necesario usar el, el neutro. No es que la lengua lo haya aceptado, no lo va a aceptar. Ve cuántos forman la Real Academia de la Lengua Española. Son un montón de hombres, viejos además, que por supuesto no tienen ningún interés por transformar las cosas desde ahí. Es una posición política, es una decisión política el hacer que todas y todos existamos. No es seguir una regla, no es eh, tampoco una necesidad de solo brincarse la regla, es un camino para hacerle sentir a los demás que también existe. No es el único, no es el fundamental, porque tampoco solo usar lenguaje inclusivo te hace respetuoso e inclusivo, ¿no? Tienes que hacer más cosas. Opina, por favor, para que vayamos Claro, cerrando, porque sí, yo me sí, 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 agarro sí. ahí. No, increíble. Justo creo que un ejercicio que proponía yo, al menos en una de mis clases de inclusión, educación inclusiva, es justo pensar, detenernos y decir, ¿qué tan inclusivo es este grupo? ¿No? O sea, más bien, ¿qué tan diverso es este grupo? Pensando en el origen, de dónde vienen estos estudiantes, pensando en el nivel económico, qué tanto acceso a recursos tienen, pensando en la expresión que tienen estos estudiantes, quiénes se visten distinto, quiénes no. Y entonces, un poco siguiendo este ejercicio, nos dimos cuenta que la diversidad está más presente de lo que queremos creer, ¿no? Está muchísimo más presente que justo esta heteronormatividad, esta homogeneidad que se nos hace pensar que somos. La decisión de hablar en lenguaje inclusivo, como ya bien mencionaste, es una posición política, es una decisión que tenemos que tomar conscientemente para alcanzar un punto. Y algo, las niñas, es este ejemplo, es decir, justo como todos los niños van al recreo y entonces agarramos nuestras cosas y salimos. Pero en el mismo ejemplo, pensar en em, necesito a dos niños que me ayuden a cargar una mesa. Y nunca se estaban refiriendo a una niña, nunca estaban esperando que una mujer fuera quien se levantara a cargar la mesa. Y entonces nos damos cuenta que el lenguaje no es neutro, que la manera en la que nos comunicamos, que la manera en la que mencionamos, sí tiene una finalidad detrás. Y hacernos conscientes de hacia dónde queremos llevar esa intencionalidad, de cómo queremos usarla y para qué queremos usarla es la única manera en la que podemos redirigir esta educación inclusiva que, como ya mencionamos, no es opcional, no es si queremos o no queremos, es una demanda porque nos estamos haciendo conscientes de que estos grupos de estudiantes, de que estas generaciones que estamos construyendo y que estamos viniendo a transformar mucho de la educación tradicional, en realidad está más presente. No es una diversidad que apenas surja, sino que apenas la estamos volteando a ver, ¿no? Sí, justo. Eso también un poquito lo tengo en mente. Dicen que está de moda. No, siempre he estado, siempre hemos existido en todos los espacios y en todas las formas, solo que antes era muy doloroso mostrarse.
Y hoy celebro que todos no estén dispuestos a seguir escondiéndose, que estén exigiendo ser tratados, tratadas con respeto y que eso es súper importante, que, que las juventudes ya no estén dispuestas a guardarse, es maravilloso. Y Claro, gracias por el empuje, gracias por estar generando transformaciones, porque eso a la larga nos beneficia a todas las personas. A la larga generan transformaciones. Si podemos erradicar la violencia y la cambiamos por empatía y amor, la vida será buenísima para todos, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando. Para claro. quienes nos ven por primera vez, les voy a compartir algunos datos. Nosotras somos Educaréis, somos, ay, por Dios, no se mueve, ya. Somos género, ética y salud sexual, ya se movió de más. Género, ética y salud sexual, y tenemos un programa que se llama Educaréis, que es educación integral en sexualidad especial para docentes. Tenemos diferentes canales de comunicación. Estamos en Telegram, donde subimos cápsulas, planeaciones para que ustedes puedan eh, transversalizar objetivos de la educación integral en sexualidad en cualquiera de las asignaturas que estén trabajando o campos formativos hoy, así nombrados en la nueva escuela mexicana, para que ustedes puedan echar mano de estas herramientas, enriquecerlas y ponerlas en práctica en sus aulas. Todos los miércoles tenemos estas charlas en Facebook, todos los miércoles a las 7 de la noche. Y también tenemos Instagram, TikTok, tenemos un correo electrónico por si quieren poner en contacto con nosotras para hablar con sus cuerpos docentes, con sus trabajadores en las diferentes escuelas. También tenemos un canal de YouTube donde ya tenemos más de 250 videos de conferencias. Estamos por cumplir nuestro 5º aniversario de Educaréis. Entonces, hay mucho material que pueden ustedes digitar y ver. eh, es completamente gratuito. Tenemos un número de WhatsApp para los diferentes niveles educativos con los que trabajamos, también por si quieren pertenecer, recibir información y entrar en comunicación si tienen dudas, preguntas. De pronto van a tener situaciones escolares que tienen que resolver, pero no saben cómo hacerlo. Nos pueden preguntar y con todo gusto o les canalizamos con especialistas o bien les orientamos a qué hacer en términos escolares en relación a todo lo que sea educación integral en sexualidad. Y bueno, la próxima semana, como estamos en junio y junio es el mes del orgullo, pues estamos invitando a la activista Andrea Gámez a una charla que se llama Tejiendo Resistencias, Historias y Activismos Lésbicos en Centroamérica. Conocer un poco qué pasa en otras latitudes también nos da oportunidad de saber en dónde andamos
cómo está México en relación a los derechos humanos y a los derechos sexuales de todas las personas. Eh, Mira, te hago un último comentario antes de cerrar. Cintia Méndez dice, además de sexóloga, soy estudiosa de lenguas extranjeras y español. Las lenguas están vivas y se adaptan a lo necesario. Hay neologismos, googlear no existiría si no estuviera, diríamos, chatear tampoco es parte del español y tampoco lo tendríamos que estar utilizando y si los usamos, ¿no? Estas palabras surgieron para nombrar lo que no existe en el lenguaje. Y el lenguaje inclusivo se crea para nombrar algo que hoy reconocemos. No es que no existiera, solo que no estaba reconocido. Mil gracias por tu comentario. Apoya mucho a lo que estamos aquí hablando. Gracias, Cintia Méndez. ¿Algo que quieras agregar para cerrar la sesión de hoy? Claro, creo que nuevamente agradecer la oportunidad de poder presentarme, agradecer compartir el espacio contigo, Claudia, y sobre todo seguir invitando a cuestionar. Creo que es la manera en la que podemos continuar promoviendo esta educación inclusiva, integral en sexualidad, el cuestionar, pensar si las cosas son así, han sido así todo el tiempo, cuál es el propósito, si nos sentimos cómodos con esa manera de habitar estos espacios. Creo que mientras más cuestionemos, mejor eh, pensadores vamos a tener. Entonces, muchísimas gracias, Claudia. Gracias, pues nos despedimos de Facebook. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Acá les esperamos. Quienes llegaron por primera vez, denos like en la página, síganos, les van a llegar notificaciones cuando estemos en vivo y compartan este video para que llegue a más personas. Muchas, muchas gracias.